Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Este es el Dr. Teo y hoy quiero hablar acerca de este tipo de preguntas. ¿Cómo se avecina un desastre? ¿Tenemos los cristianos que preocuparnos por lo que va a suceder? ¿Y Jesucristo prometió alguna protección física para algunos o todos los cristianos? Y si la protección es solo para algunos, entonces ¿para cuáles son la protección? En cuestión a la pregunta del desastre que se avecina, la Biblia enseña lo siguiente en Mateo 24, verso 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De acuerdo a esa escritura, el fin no puede llegar sino hasta que se predique el Evangelio del reino de Dios a todo el mundo. Y esa es una de las razones por el cual tenemos un folleto traducido y disponible en más de 1200 lenguajes acerca de este tema, y estamos adicionando más en todo momento. Continúa en Mateo 24, ahora el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Brinco al verso 19. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y un comentario adicional concerniente a este verso es que demuestra que los cristianos en el tiempo del fin aún guardan los días de descanso. Continúo en el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Como vemos aquí, estos pasajes que Jesucristo mismo dijo, él afirmó que el Evangelio del reino de Dios debe ser predicado a todo el mundo y debe lograrse al punto de la satisfacción de Dios. Y entonces llega el fin, que es la gran tribulación. En estos versos también vemos de un escape, y solo los más fieles van a poder entender y conocer los eventos que están sucediendo. Y tendremos claramente qué eventos son los que tenemos que observar. Y este va a ser un tiempo terrible, peor que cualquier otro tiempo de acuerdo a Jesucristo. En Jeremías capítulo 15, verso 8, el profeta dijo que ese tiempo vendría sobre la gente de repente. Y leo el verso. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destrucción al mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Ahora, curiosamente, el profeta Habacuc, en el capítulo 2, comenzando en el verso 2, dice que la destrucción vendrá a un pueblo altamente endeudado, y esta destrucción es de repente, y ahí comienza la gran tribulación. Y leo, y el Eterno me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corran el que leyere en ella. Y es que el mensaje es bien claro. Verso 3. Aunque la visión se tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y les recuerdo que leemos esta precaución en otras partes. Un ejemplo podría ser Daniel capítulo 11. Continúo. Y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y bueno, parece como que no va a suceder, como que se está esperando, pero el Señor dice que eso de todas maneras va a suceder. Y lo repito de nuevo, y es que aunque se demore, aunque parezca que se está demorándolo, eso va a suceder, y cuando suceda va a ser de momento y muy rápido. Y la gente argumenta, dice, las cosas han sido así por mucho tiempo y va a continuar de esa manera, pero obviamente no es el caso. Pero, ¿qué es aquello que se está esperando, pero que no se va a esperar por siempre? Vayamos al verso 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantará de repente tus deudores y
se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Y vemos que los acreedores, ellos aparentemente se aguantan por un tiempo, o por un buen tiempo, pero luego de momento se alzan. Continúa en el verso 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Esta no es una referencia a la nación de Judá en el Medio Oriente. Ellos no tienen creditores que son enemigos. Al contrario, Estados Unidos es la nación más endeudada de toda la historia. Las letras de el Tesoro de Estados Unidos y que se han vendido y que se continúan vendiendo hoy en día en sí son préstamos. En este momento quiero leer lo que el difunto pastor general de la Iglesia de Dios Universal, Herbert W. Armstrong, escribió acerca de la gran tribulación. Y leo, ¿qué es la abominación? Esto se refiere a Daniel 11:31 y Mateo 25:15 que lo leímos temprano. Este será un momento en que se aparecerá la Europa unida, el resurgimiento del Sacro Imperio Romano medieval. Entonces seremos advertidos y preparados para ser llevados a un lugar de refugio y seguridad de la gran tribulación. 45 días después, los ejércitos de la bestia rodearán a Jerusalén. 30 días después de la gran tribulación, probablemente comenzará con un ataque nuclear contra Londres y Gran Bretaña, y posiblemente el mismo día o inmediatamente después contra ciudades de los Estados Unidos y Canadá. La gran tribulación, entonces nos daremos cuenta plenamente, es el tiempo de la angustia de Jacob, de la que se habla en Jeremías 30, verso 7. Y relacionado a esto tenemos un libro titulado Tribus Perdidas y Profecías, que pasará con Australia, las Islas Británicas, Canadá, Europa y Nueva Zelanda, y claro, los Estados Unidos de América. Y el libro también menciona las poblaciones en África, Sudamérica, Asia, islas y etc. Y recuerde que todos nuestros libros son libres de costo. Puedes ir a la página en pantalla y descargarlos. No tienes que hacer ninguna cuenta ni poner un correo electrónico, nada. Solamente los puedes descargar directamente. Puedes estudiar el contenido y ver si las escrituras que utilizamos son coherentes con los argumentos que damos. El libro que mencioné en particular cubre la identidad bíblica de la población de los Estados Unidos, de los británicos y sus descendientes, y va a profundo en cuestiones de profecía, de migración, de factores demográficos, y en profecías específicamente cómo ciertas profecías se han completado y otras profecías están por cumplirse. Continúo leyendo lo que Herbert W. Armstrong escribió. En ese momento, una tercera parte de la población de nuestras naciones morirán o habrán muerto por hambre y epidemias. Otro tercero morirá en la guerra, mientras ciudades serán destruidas. Ezequiel 6:6. Y el tercio restante será llevado a la tierra de nuestros enemigos como esclavos. Ezequiel 5:12. En relación a los sobrevivientes angloamericanos, la Biblia dice lo siguiente en Levíticos 26, verso 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Y bueno, es muy probable que armas nucleares o de otra tecnología, tal vez como las bombas de impulsos magnéticos, o inclusive las devastaciones de erupciones solares, son formas de dejar la tierra desolada y dejar ciudades en ruina. Y hay maldiciones bíblicas profetizadas que son muy similares a o describen el tipo de daños que esas armas causan. Un ejemplo está registrado en Deuteronomio 29, verso 23.
Y dice, azufre y sal abrazada toda su tierra. También hago referencia a Isaías 9, versos 19 al 21. En el verso 19 leo, será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasé a Efraín y Efraín a Manasé y ambos contra Judá. Y aquí vemos que la relación que hay entre Estados Unidos y sus aliados, los descendientes de los británicos como Australia, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda, va a cambiar. Otra escritura que hago referencia es Ezequiel capítulo 6, verso 6 y dice, donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades. Y al menos que desarrollen nuevo tipo de armas, yo sé que las bombas nucleares y otros tipos de ataques modernos tienden a quemar tierras y crear ciudades devastadas. Y en cuestiones de armas nucleares, en este momento los europeos están tratando de desarrollar su propio programa nuclear fuera o independiente de los Estados Unidos. Ahora, pienso que muchos de los protestantes e inclusive grecorromanos y que sobrevivan todos estos ataques y calamidades, ellos más tarde formarán parte de la gran multitud de los convertidos durante la tribulación mencionada en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Algunos de ellos estarán familiares con nuestro mensaje, pero luego la gran mayoría será atraído principalmente por el mensaje de los dos testigos. Y aquí algunos se preguntan cómo sabemos que las naciones anglosajonas en general, como los Estados Unidos en particular, y no son la nación o la tierra de Judea, el objetivo inicial de la gran tribulación. Bueno, una razón por lo que encontramos en Daniel 11, verso 39. Y ese verso habla de destrucción y comienza hablando de un personaje que en el verso 40 se identifica como el rey del norte y él mismo es un personaje europeo o es el poder europeo. Y leo, con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Y en el siglo XXI los Estados Unidos de América tienen las fuerzas militares más poderosas en el mundo y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Este personaje, el que está hablando, es el mismo o la bestia que se levanta del mar en Apocalipsis capítulo 13. Quiero comentar que las fortalezas más fuertes no pueden ser una referencia ni a Rusia o China o estos dos juntos, ya que ellos entran en acción, es en el verso 40 del mismo capítulo. Tampoco es una referencia a las tierras o poderes árabes, ya que ellos son invadidos en los versos 40 al 43. Tampoco es una referencia a Israel en el Medio Oriente, ya que ellos no tienen las fortalezas más fuertes del planeta. Además, dividiendo a Estados Unidos de las otras naciones anglosajonas, le va a traer una gran ventaja a los que los van a atacar. Ahora, es interesante que las otras iglesias de Dios que son laodicenas, ellos no realizan que la gran tribulación comienza es en el verso 39, como acabamos de leer. E inclusive cuando yo era parte de la iglesia de Dios viviente, ellos me dijeron que yo estaba correcto acerca de estas cosas. Sin embargo, su declaración de creencias, la cual he chequeado recientemente, dice que la gran tribulación comienza en el verso 40. Y eso es un error porque para ese entonces Estados Unidos ya habría sido destruido. Y pienso que a propósito Dios le ha permitido a los laodicenos tener algunos errores proféticos y de esa manera ellos no se van a dar de cuenta cuando deben partir, sino cuando ya es demasiado tarde. Y bueno, concerniente al asunto, en el pasado hemos hecho un video acerca de errores proféticos en las otras iglesias de Dios. Pero bueno, hasta este momento he hablado acerca de la gran tribulación, pero resulta que antes que comience la gran tribulación, muchos cristianos van a morir y podemos leer eso en Daniel, capítulo 11, versos 30 al 35.
pero muchos más morirán en la gran tribulación, de acuerdo a Daniel 7:25. Ahora, hablando de nuevo de la gran tribulación, esta comienza cuando se abre el quinto sello mencionado en Revelación capítulo 6. Pero por el momento solo leeré Mateo 24, verso 9. Y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora brinco a Apocalipsis capítulo 6, verso 9 y leo cuando se abre el quinto sello, que obviamente es después de que se han abierto los otros primeros 4 sellos y que son los 4 caballos de Apocalipsis. Y comienzo a leer. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y aquí hay 2 fases de persecución, una que sucede antes de que los Estados Unidos es destruido y otra que comienza inmediatamente después. Ahora leo algo que la antigua Iglesia de Dios Universal enseñaba acerca de este asunto. El quinto sello describe una época de gran tribulación, incluido un martirio por convicciones religiosas. El Nuevo Testamento, junto con el Apocalipsis, enfatiza su impacto en el pueblo espiritual de Dios, su propia iglesia. La gran tribulación también cae sobre lo que era la nación física de Dios, la casa de Israel o los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Jeremías escribió sobre este periodo y los acontecimientos que siguieron inmediatamente. Gritó, ¡ay! Porque grande será aquel día y no hay otro igual. Y es tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30, verso 7. Daniel lo llamó un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Daniel 12, verso 1. Este es el mismo tiempo descrito por Jesús en Mateo 24, 21. Esta angustia culminará con la muerte de la humanidad si Cristo no interviniera en los asuntos humanos, versículo 22. Inmediatamente después de la gran tribulación, el quinto sello, vienen las perturbaciones cósmicas del sexto sello. Estos presagian el comienzo de los últimos días. Ahora, sin importar lo que la profecía bíblica dice, muchas personas van a estar tranquilas creyendo de que nada de esto va a suceder. Y eso es tremendo error. Leamos Isaías 32, verso 9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose en el pecho levantarán por los campos deleitosos por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan manjada. Esto es una advertencia que la gente se va a volver complaciente y no van a pensar que las cosas van a empeorar. Y es que hay algo llamado el sesgo de normalidad que hace que la gente piense que las cosas van a ser como lo han sido hasta ahora. Ahora brinco a Isaías 33, verso 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas.
¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitarán con las llamas eternas? Y cuando un ataque nuclear suceda, la gente va a estar asustada. Ellos deben haber hecho algo, pero para ese entonces es demasiado tarde. Ahora, pienso que los pecadores de Sión es una referencia a los cristianos laodicenos y otros descendientes de Israel. La Biblia afirma que en contra de una nación hipócrita Dios va a enviar a el rey de Asiria para castigarlos de acuerdo a Isaías capítulo 10 verso 6. Ahora, brevemente quiero hacer referencia a Mateo 24 verso 22 que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por la causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Ahora voy a Lamentaciones, voy a leer el capítulo 1, el verso 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como la viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y bueno, ¿quiénes han sido grandes entre las naciones? Gran Bretaña, Estados Unidos y las otras naciones anglosajonas. Pero ellos se van a volver como esclavos. En el verso 2, la segunda parte dice, todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Y hoy en día en papel, los aliados de los anglosajones son los europeos, pero estos se van a volver en contra de ellos. Ahora paso a leer el capítulo 2, voy a leer los versos 2 al 4. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a los príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como una llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Aquí, en este último verso, pienso que tiene que ver con los cristianos laodicenos. Ahora brinco a los versos 11 y 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por la tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfalleció el niño, el que me amaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramaron sus almas en el regazo de sus madres. Y el verso 19 habla de los que se desmayan en las calles de hambre. Ahora salto al verso 21. Niños y viejos yacían por tierras en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Y ahora brinco al capítulo 4, versos 8 al 11. Oscuro más que la negrura en su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre, porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió el Eterno su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Ahora paso a Lamentaciones 5, versos 15 al 17. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Y bueno, dado que Jesús dijo que esta tribulación será la más grande de todos los tiempos, entonces será al menos tan mala como lo que Jeremías fue inspirado a escribir. Y bueno, aunque muchos de la Iglesia de Dios han experimentado algún tipo de persecución económica y social,
Se espera una persecución severa en el futuro, comenzando primero con el remanente cristiano de Filadelfia, y será seguido por la persecución de todos los cristianos una vez que comience la gran tribulación. Ahora, ¿está todo perdido? No. Miremos lo que se escribió en Lamentación capítulo 3 versos 25 al 26. Bueno es el Eterno a los que le esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Ahora, a muchas personas les fascina hablar acerca de que a los de Filadelfia Dios les da la oportunidad de protección. Pero también hay que entender que va a haber un tiempo de persecución severo antes de que sea tiempo de huida. Y lo que sucederá es que la mayoría de los cristianos que no son de Filadelfia intentarán distanciarse de los miembros de Filadelfia en un esfuerzo para protegerse a sí mismos, pero eso va a ser un error de acuerdo a Daniel 7, verso 25 a la última parte. Y de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 12, será un tiempo de señales demoníacas y prodigios mentirosos. Y este engañará a los no cristianos e inclusive va a confundir a cristianos que no son de Filadelfia. Continúo a la siguiente escritura que está en Deuteronomio capítulo 28 versos 47 al 51. Por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare el Eterno contra ti, con hambre, con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y te pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El Eterno traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto por el anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Y en Ezequiel capítulo 4 versos 16 al 17 también habla de esta misma imagen. Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a los otros con espanto y se consuman en su maldad. Ahora paso a leer de Ezequiel capítulo 5 versos 1 al 12. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Verso 2. Una tercera parte quemarás al fuego en medio de la ciudad. Esto suena como un ataque nuclear. Cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. O sea que el ataque va a continuar. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás a la falda de tu mano. Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Y es que inicialmente comienza en Estados Unidos, desde los descendientes de los británicos y sus aliados, pero al final va a afectar a toda la casa de Israel, que eso incluye varias de las otras naciones en Europa. Verso 5. Así ha dicho el Eterno el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Y esto concuerda muy bien con lo que está sucediendo en Estados Unidos, que están impulsando el aborto en el mundial, la agenda LGBTQ
Al igual que ellos impulsan las cirugías de transgénero y otras cosas en todo el mundo. Por lo tanto, en el versículo 7 les dice el Señor: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Y brinco al verso 9, y Dios dice: y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos, todos los que queden de ti. Por tanto, vivo yo, dice el Eterno el Señor, ciertamente por haber profanado mis santuarios con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. El verso 12 es un resumen de las cosas que le van a suceder a los anglosaxones. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y bueno, estas cosas que leí forman parte de algo que se llama el mensaje o la advertencia de Ezequiel. Y como estamos en Ezequiel, entonces vamos al capítulo 7. Y hago referencia a los versos 23 al 25. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos. Y bueno, los Estados Unidos y las naciones británicas eran predominantemente israelitas, hoy en día están más mezclados. Pero los gentiles de otras naciones van a venir y van a poseer sus casas. Y continúa en el verso 24 y dice: y haré cesar la soberbia de los poderosos. Y es que Estados Unidos piensa que es tan poderoso que no puede ser destruido. Pero el verso 25 dice: destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Ahora miramos lo que Jesucristo dijo en Lucas 21, versos 23 al 24. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados a cautivos a todas las naciones, y Jerusalén serán holladas por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, temprano mencioné que Mateo 24, verso 20, dice que hay que orar para que la huida no caiga en invierno ni en el día de reposo. Y bueno, es obvio que en esos días los fieles guardan los días de reposo. Pero también pienso que hay un aspecto físico aquí que está conectado con Deuteronomio 32, verso 11. Y dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus plumas. Y bueno, aunque los hijos de Israel tenían un lugar a donde ir en el desierto, Dios dice que los transportó en águilas de águila, pero literalmente ellos no volaron. Y así pienso que hay similitudes entre esto y el lugar de protección que Dios tiene para los últimos tiempos. Pero bueno, ahora vamos a ir al libro de Salmos. Y comienzo con Salmos 141, versos 9 y 10. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impios en una de sus redes, mientras yo pasaré adelante. Ahora el Salmo 71, versos 2 y 3. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y ahora, con estos pasajes en mente, en Lucas 21,
versos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Noten que los cristianos tienen que orar para ser dignos de escapar. Ser un cristiano verdadero no es suficiente. Y quiero ser bien claro, y es que existe una protección para los cristianos más fieles de Filadelfia. Y sí la hay, pero técnicamente hay 7 tipos de cristianos, aunque bajo esta conversación solamente voy a hablar de 2 grupos. Un grupo pequeño que es el que va a protección y la gran mayoría que son los que no lo van a hacer. Con esto dicho, voy a leer Apocalipsis 12 empezando en el verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de una gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. En el verso 13 está hablando de la persecución que sucede antes de la gran tribulación. Y de esta persecución es que los cristianos más fieles, o sea, los de Filadelfia, huyen. Y durante este tiempo, Satanás va a asesinar a algunos cristianos laodicenos, pero el enfoque principal va a ser los de Filadelfia. Regreso al verso 14. Para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y es que mientras que la gente huye, Satanás va a ir tras de ellos. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí describió los 2 grupos, un grupo que escapa y los que no. Y un comentario adicional en el verso 16, la tierra es la que ayuda a la mujer, o sea, la iglesia. Por tanto, nadie puede argumentar que esta gente es llevada al cielo porque ellos no están en el cielo, es en el lugar de protección en el desierto, como lo menciona el verso 14. Ahora, con énfasis en el verso 17 hacia el final, bueno, guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo no es suficiente para calificar y entrar en el lugar de protección. El dragón, a través del poder de la bestia, va a hacer guerra contra todos esos cristianos. Y como dice Daniel 7:25 en el último párrafo, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y esto ocurre durante el tiempo de la gran tribulación y el día del Señor. Ahora, no importa si usted crea o no crea que en Revelación capítulo 2 y 3 se refiera a las eras proféticas de la iglesia o condiciones que sucedan dentro de la iglesia o tenga ambas creencias. El caso es que la Biblia es bien clara de que unos cristianos van a ser protegidos y otros no. Ahora, si brinco a Apocalipsis 3, versos 10 y 11, y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y es que los cristianos de Filadelfia son los únicos que reciben la promesa de protección en la hora de prueba.
Y sí, estos serán protegidos durante la gran tribulación. Y Jesucristo es bien claro entre la diferencia de estos dos grupos. Al grupo de los de Filadelfia, Él los elogia por la obra que ellos hacen y condena la obra de los que se encuentran tibios. Y es que ellos no creen la palabra de Dios en su totalidad. Ahora leo Apocalipsis 3:8 y esto es hablando de los de Filadelfia. Y dice, yo conozco tus obras, he aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es importante notar que guardar la palabra, o sea, creer todas las cosas que el Señor nos da, es muy importante. Ahora leamos lo que dice de los laodicenos en Apocalipsis 3, versos 15 al 18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuestes frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Y para ser un miembro de Filadelfia es muy importante practicar lo que Judas dijo en capítulo 1, verso 3. Dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, sin agregar requisitos bíblicos adicionales. Y esto incluye teniendo como prioridad para la iglesia proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Y como mencioné temprano, tenemos más de 1200 lenguajes en lo que hemos traducido material concerniente a este tema. Y les recuerdo lo que fue escrito en Lucas 43, que dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. Ahora, quiero adicionar que algunos grupos independientes, ellos no entienden la profecía. Algunos creen que el rey del sur tiene que ser destruido antes de que sea el tiempo de la huida. Y por lo tanto van a concluir que no es tiempo de irse o de ir a escapar cuando es el momento correcto. Ahora, curiosamente, el difunto evangelista Dean Blackwell enseñó que sería necesario revivir la obra y citó la siguiente escritura. Oh Eterno, he oído tu palabra y temí. Oh Eterno, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Esto es algo de lo que escribió. ¿Por qué cree que Habacuc Dios dijo que reviviría su obra en medio de los años? ¿Se diría esto si estuviera haciendo la obra en todo el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento? Se refiere a Dios reviviendo su obra en medio del último siglo del hombre. Dijo que Dios daría a conocer lo que está sucediendo y lo que sucedería en los últimos años del hombre, en el día de su ira. Pidió que Dios recordara la misericordia y escondiera a su pueblo en un lugar seguro. Note que él menciona que esto será en los últimos años en medio de los últimos años. Pero su Biblia dice que la iglesia se iba a dormir, no iba a estar haciendo la obra de Dios y él tendría que revivir su obra en medio de esos años. ¿Qué acabamos de leer ahí en Habacuc 3? Dijo que la iglesia de Sardis, que les dio una puerta abierta, que eran poco en números, y sin embargo abrió las puertas que ningún hombre podría cerrar. No dijo nada de esto sobre ellos. No abrió una puerta para realizar la obra hasta la iglesia de Filadelfia.
Esto es lo que dice tu Biblia. Nadie conocía la clave de la profecía. Nadie sabía siquiera acerca de Israel. Vaya, la iglesia de Sardis nunca podría haber predicado el Evangelio alrededor del mundo como testimonio. Ahora, concerniente al grupo de Sardis que todavía existen hoy en día, Jesús tampoco les ofrece una promesa de protección. Ahora, concerniente a los protestantes, a ellos les gusta mucho 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, que dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos argumentan que basado en esa escritura, ellos no tienen que ir a la gran tribulación. Pero esta escritura no está hablando de protección física, solamente está diciendo que las personas tienen salvación o una oportunidad de salvación a través de Jesucristo. Pero si en el tiempo del fin todos tipos de cristianos escucharían las advertencias de Jesucristo, incluyendo aquellos del remanente de Tiatira, el remanente de Sardis y obviamente todos los laodicenos que están hoy en día y quienes son la mayoría, y se convirtieran del tipo de cristiano de Filadelfia, entonces ellos no tendrían que sufrir la gran tribulación. Ahora quiero leer Salmo 62, versos 7 al 8. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Ahora brinco al verso 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios es poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Este verso conecta el obrar o hacer la obra del Señor y su misericordia. Y también menciona un lugar de refugio. Y quiero mencionar que algunos también tienen problema vinculándose y aceptando el gobierno adecuado de la iglesia. Y a esto también se refiere. Bueno, dicho todo esto, la obra ha sido revivida durante este tiempo, que es durante la era de la Odisea, y verdades se han restaurado dentro de la continuación de la Iglesia de Dios. Y tenemos artículos donde hablamos acerca de ese tipo de cosas. Y obviamente estamos liderando la fase final de la obra. Y bueno, la palabra Filadelfia está compuesta de dos palabras que combinadas significan amar o amor de hermano. Ahora la palabra Sardis significa lo que permanece. Y hablando de la palabra Laodicea, está compuesta de dos palabras, laos y dike, y que juntas significan justicia del pueblo. Y bueno, eso lo describe a ellos, es que ellos juzgan o determinan lo que quieren aceptar y no quieren aceptar la verdad y el gobierno de la iglesia más fiel. Ellos quieren hacer las cosas de una manera equivocada y no quieren aceptar la manera como la Biblia dice que tienen que hacer las cosas. Y creo que por eso Dios les permite que ellos hayan cometido errores en ciertas cosas. Y bueno, en cuanto a otros grupos de iglesias de Dios, hay muchos. Y en algunos hay líderes heréticos que engañan a los verdaderos cristianos. Pero la mayoría de los verdaderos líderes de la Iglesia de Dios que no son o pertenecen a la Iglesia de Filadelfia, básicamente no están apoyando dos criterios que creo que la Biblia, así como Herbert W. Armstrong, pensaron que se deberían hacer. Y por lo tanto están contribuyendo a quitarle la multitud de corona a otras personas. Y por parte de ellos hay malentendidos y de allí vienen errores proféticos. Y muchos están disminuyendo los esfuerzos de predicar el Evangelio al resto del mundo. Ahora, el libro de Revelación muestra que hay cuatro partes o cuatro grupos de iglesias en el tiempo del fin. Si vas al capítulo 2 en Revelación,
Vemos que el grupo de Tiatira, Dios los iba a arrojar en la gran tribulación a menos que ellos se arrepientan. De Sardis, en el verso 3 del capítulo 3, dice, si no velas, y obviamente si no se han arrepentido, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los de Filadelfia, bueno, es obvio que ya los hemos mencionado. Los de la Odisea, en el capítulo 3, verso 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y bueno, es muy posible que miembros en otras iglesias se van a arrepentir, pero solamente los miembros de Filadelfia son a los que se les promete protección. Ahora, Jesucristo también nos dijo que deberemos observar eventos mundiales o eventos, y eso es algo que siempre hacemos. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al lugar de seguridad? No sabemos, la escritura no especifica. Tal vez vamos a tomar aeroplanos por un tiempo, después de eso tal vez vamos a caminar. Y concerniente a esto, el difunto evangelista Hermann Howe, en el último párrafo de este artículo, él escribió, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, Él es nuestro Dios. Él llevará sobrenaturalmente a su pueblo a un lugar seguro. En Isaías 16, verso 3, y mejor lo leo, dice, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como de la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Y aquí hay una implicación de que al menos algunos gobiernos en el mundo o naciones quieren expulsarnos, tal vez porque no aceptamos las cosas de transgénero o cualquiera de esas otras reglas que ellos quieran imponer. Y les recuerdo que en un paralelo en Egipto, los egipcios, claro, al fin, incitaron a que los hijos de Israel se fueran e inclusive les dieron algo de dinero para que lo hicieran. Y puedes leer de eso en Éxodos capítulo 12 versos 33 y 36. Y bueno, el total es que Dios va a intervenir. Las escrituras indican que algunos parecen que van a caminar, otros van a volar para llegar al lugar de refugio. Y así como Dios le dio favor a los hijos de Israel de los egipcios, Dios va a hacer que los de la iglesia de Filadelfia o la iglesia más fiel puedan llegar al lugar de protección. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no van al lugar de protección? Como la gran porción de los laodicenos van a ser ahí y que ellos van a ir a la tribulación. Y bueno, una de las respuestas la podemos encontrar en Lamentaciones 4, versos 4 al 19, pero no voy a leer esos versos. Ahora, curiosamente, Daniel 12, verso 1, esto sucede en parte de la gran tribulación. Y leo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La expresión en aquel tiempo es la misma expresión hebrea encontrada en Daniel 11:35. Esto sugiere que va a haber una protección a través de el arcángel Miguel, empezando en ese tiempo de esa secuencia. Y bueno, la Biblia advierte de los diferentes tipos de persecución. Así que vamos a Daniel capítulo 7, empezando en el verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esta parte es lo que llamo la parte A, y esta es la persecución que afecta
específicamente a los de Filadelfia antes de la gran tribulación. Después, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y después viene lo que llamo la parte B de este verso, que es la persecución que viene en los cristianos que no fueron al lugar de seguridad. Y leo, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta es la misma cantidad de tiempo en la cual los que escapan, que son los cristianos más fieles de Filadelfia, esa es la cantidad de tiempo que ellos van a estar en protección. Entonces, un grupo va a estar en protección durante ese tiempo y el otro grupo va a estar sujeto a la persecución de la bestia. Y con eso dicho, leo Jeremías 51, verso 50. Los que escapéis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días del Eterno y acordaos de Jerusalén. La Biblia habla de la parte en que el pueblo será despedazado, pero sabemos que todos no van a morir. Primero, sabemos que parte de la iglesia va a estar en protección. Ahora, de los cristianos que no pertenecen a los que van a protección, los cuales no tienen ese amor fraternal, la gran mayoría van a morir. Y de esto habla o se encuentra en Revelación capítulo 14, comenzando en el verso 12. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahora, ¿por qué Dios va a permitir que tantos cristianos mueran? Bueno, podemos ir a Daniel 11:35 y dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Y también quiero leer Daniel 12, empezando en el verso 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impios procederán impiamente y ninguno de los impios entenderán, pero los entendidos comprenderán. Y les recuerdo que a los de la Odisea, Jesucristo les aconsejó que compraran oro refinado y que el Señor los reprendería y los castigaría. Ahora, hay algunos que no van al lugar de seguridad, pero creo que también van a lograr conservar sus vidas. Y pienso que Ezequiel 5 y los versos 3 y 4 están hablando de eso. Ahora hablemos de las otras personas, los que no son cristianos bíblicos, pero que viven en Estados Unidos e Inglaterra. Y, y más por encima también las personas del resto del mundo. Hay personas que están construyendo lo que se llaman bunkers o algún tipo de refugio subterráneo, o en Estados Unidos se van a estados como en Tennessee, Wyoming o inclusive Hawái o alguna zona de montaña donde casi no hay gente. Bueno, primero les quiero recordar que Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 5 verso 7 que debemos andar en fe y no por vista. Y con eso dicho, quiero leer Ezequiel 7 versos 16 al 17. Y los que escapen de ellos subirán y estarán sobre los montes como palomas en los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Y sí, van a haber personas que se van a escapar y se van a esconder en las montañas y tendrán sus lugares donde tienen comida por meses, inclusive hasta por un par de años. Pero es bien claro que la destrucción viene y con eso viene persecución. Quiero ir a Amos capítulo 3 y he mencionado antes que los Estados Unidos es en sí el centro de Israel y hoy en día tenemos una especie de multitud mixta dentro de los Estados Unidos. Y al igual, la antigua Samaria terminó convirtiéndose en una ciudad de multitud mezclada. Y
Creo que la Samaria profética es los Estados Unidos. Y leo de Amos capítulo 3, comenzando en el verso 9. Proclamad en los palacios de Azot y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Brinco al verso 11. Por tanto, el Eterno, el Señor, ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y los palacios serán saqueados. Así ha dicho el Eterno, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado del lecho. Ahora, cambiando y tratando de determinar el lugar de seguridad, la Biblia no dice dónde es, pero nos da ciertas claves. Empecemos con Jeremías capítulo 4, versos 5 al 6. Anunciad en Judá y proclama en Jerusalén y decid, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Bueno, el punto es que el mal este viene del norte y bueno, sabemos que es de Europa. Ahora leo Lucas 21, versos 20 al 21. Pero cuando veréis en Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Entonces el lugar de seguridad no se encuentra ni en Jerusalén ni en Judea. Ahora, la siguiente escritura que quiero leer es Salmo 27, verso 5, que dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ahora, esto podría tener dos significados. Primero, puede ser una referencia al momento interesante en la vida de David cuando estaba escondiéndose en los bosques de Saúl. Y esa historia está en 1 Samuel 23, empezando en el verso 25. Y cuando Saúl fue a buscar a David, escapó y se escondió en una peña en el desierto de Maón. Y en el verso 28 dice, por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Hamab Lekob, y que significa la roca de escape. Y aunque la palabra Petra y Selah básicamente significan lo mismo, actualmente hay un lugar rocoso en Jordania, al norte de Petra, que se le llama Selah. Y como ven en pantalla, hasta tenemos las coordenadas de esa área. Y bueno, hoy en día esas áreas, bueno, son desérticas y bien hostiles. Ahora, durante la gran tribulación, la bestia va a controlar los productos que se pueden comprar y vender. Y es que las personas, para poder hacer transacciones, tienen que tener el número o la marca de la bestia. Y esto es de acuerdo a Revelación capítulo 13, 16 y 18. ¿Significa eso que los cristianos más fieles de Filadelfia no van a poder comer durante ese tiempo y se van a morir de hambre? No, no es así. Vamos a leer Isaías 33, verso 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver la cosa mala, éste habitará en las alturas, fortalezas de rocas serán su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras. También leo Isaías 45, verso 20, al menos al principio. Reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones.
Y Isaías es bien claro que este lugar va a ser una fortaleza con piedras para las personas que han escapado. Y de alguna manera Dios va a proveer alimento, ya que use a hombre o no, no lo sabemos. Y aquí es importante notar que estas no son personas independientes, ya que ellos tienen que juntarse o reunirse. Leamos Sofonías capítulo 2 versos 1 y 2. Congregados y meditad, oh nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Las personas que son independientes y que creen que ellos van a saber qué tienen que hacer en estos tiempos, ellos están equivocados y no van a saber qué es lo que deben hacer si no pertenecen y son miembros activos de la congregación. Y hablando de esos días, recuerdo que Juan 15, verso 19, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. En esos días van a ser despreciados por el mundo. Y estoy hablando obviamente de los verdaderos cristianos. Y por eso es que persecución va a venir. Y con eso dicho, quiero leer 1 de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y este es un grupo de personas que el mundo no desea. Y estos son los cristianos más fieles que tienen la actitud de Filadelfia. Ahora quiero leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y es que la reunión de los hermanos debe suceder cerca del fin, antes de que Jesucristo regrese. Pero, ¿cómo sabemos que Sofonías es para los cristianos? Bueno, como dije temprano, sabemos que Sofonías, ese llamado es para los últimos días, y eso la clave la conseguimos en el verso 2. Pero en el verso 3, y lo leo, dice, buscar al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Aquí se mencionan mansos y en Mateo 5:5 Jesucristo describe a los cristianos como mansos. Y esto tiene mucha referencia a humildad. Y los cristianos que tienen la actitud de Filadelfia entienden que los líderes de la iglesia tienen que tener integridad y son humildes al aceptar la autoridad de un profeta de nivel bajo en ausencia de un apóstol. Y ellos son suficientemente humildes para darse de cuenta de que no debían ser independientes como muchos de los que alguna vez pertenecieron a la antigua iglesia de Dios lo hacen hoy en día. ¿Y por qué sabemos que Sofonías va exclusivo o es el mensaje exclusivo para los que tienen la actitud de Filadelfia? Porque esos son los únicos que tienen la humildad para responder y tomar acción cuando el mensaje sea transmitido.
Ahora paso a leer Joel capítulo 2 versos 16 al 17. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entren la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Eterno y digan, perdona, oh Eterno, a tu pueblo, y no entregues al oprío tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y es que Joel fue inspirado para escribir que los más fieles se reunirían para que las naciones, aparentemente en aquel entonces dirigidas por el rey del norte en los últimos tiempos, no gobiernen sobre ellos. Y es que entre Jeremías, Sofonías y Joel, vemos que al pueblo se le dice que se reúna antes de que sea demasiado tarde. No te engañes a ti mismo creyendo que tú vas a tener una excepción única y que vas a saber exactamente qué tienes que hacer. Esa es la actitud equivocada. Y Jesucristo dio esta advertencia en Marcos 8, verso 35, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Son los habitantes de Filadelfia que se han reunido y están apoyando adecuadamente la proclamación del Evangelio que conduce al cumplimiento de Mateo 24:14, los que van a ser salvados de la hora de prueba. Y no hay otra manera de escapar. Y la gran mayoría de verdaderos cristianos no van a ser protegidos. Es mi petición y oración que aquellos que tienen la actitud Filadelfia y que se encuentran en los diferentes grupos pronto decidan reunirse con nosotros antes de que sea muy tarde. Al igual, muchos de los otros grupos que obviamente no entienden aspectos claves de la profecía del tiempo del fin, no van a saber cuándo el decreto de Sofonías va a entrar en efecto. Y creo que ese decreto va a ser emitido lo más probable por un líder de la iglesia o de la continuación de la iglesia de Dios. Y eso sucederá justo después de que el Evangelio del Reino de Dios ha sido predicado a todo el mundo para testimonio. Y así se ha cumplido Mateo 24:14. Y claro, los sacrificios judíos han sido detenidos y se ha establecido la abominación. ¿Y qué decreto es el que se va a presentar? Bueno, un decreto que permitirá que se reúnan y lo escuchen. Un decreto que los habitantes de Filadelfia escucharán y luego huirán. ¿Y cuándo va a ser emitido? Bueno, temprano leí Mateo 24, verso 15, pero esta vez voy a leer Marcos 13, verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Y por qué un decreto? Aparentemente es más fácil para que las personas que leen lo que Jesús dijo en Mateo 24 y 15 y su cumplimiento oficial, entonces el decreto hace eso oficial, ese cumplimiento de esa profecía. ¿Y quién va a emitir el decreto? Bueno, aquí pienso que bíblicamente aplica Amos capítulo 3 versos 7 al 8. Porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Eterno, el Señor, ¿quién no profetizará? El profeta podría hacer el decreto personalmente o pasarlo a otra autoridad dentro de la iglesia para que haga el decreto. Y de las iglesias en el siglo XXI o presentes,
¿Quiénes enseñan este tipo de cosas? Bueno, obviamente nosotros lo estamos enseñando y somos la continuación de la Iglesia de Dios. Y también estamos liderando la fase final de la obra. Y si no estás con nosotros, va a ser muy difícil para ti poder huir. Tal vez creas que puedes esperar hasta el último momento. Y tal vez es remotamente posible que algunos lo logren. Y recuerden que Dios va a querer que nos reunamos antes de que se emita el decreto. Y algunas personas van a decir que lo que yo estoy diciendo no es coherente. Y la gran mayoría de las iglesias de Dios no tienen profetas. Y los que lo tienen, todos los otros han sido probados falsos profetas. Y dentro de estos están Gerald Fury, Ron Whalen, Bill Dinkerbank y David Pack. Y ellos mismos se han declarado profetas, pero se ha podido probar que son falsos profetas. Y bueno, no va a faltar las personas que van a poner en duda las cosas que se declararon en este video. Y siempre van a haber personas así. E inclusive mismo Jesucristo se dio de cuenta que muchas personas no le ponen atención a las profecías. Por eso Él dijo que debemos siempre orar y que debemos tomar pasos para ser tomados y considerados dignos de escapar. Y Dios utiliza la profecía como un motivo, una forma de motivar a la gente. De allí viene la historia de Jonás en Nínive. Y allí la gente se arrepintió para que no fueran castigados. Y bueno, la gran tribulación es un evento que viene y también va a haber persecución antes de la gran tribulación y va a ser enfocado en los cristianos de Filadelfia. Y cuando comienza la gran tribulación y después va a haber persecución para todo el remanente de cristianos que no pudieron escapar. Y es que Dios no le dio protección o no le prometió protección a los otros cristianos que no tienen la actitud de Filadelfia. Y solo una minoría son los que se van a poder escapar y la gran mayoría de los cristianos, bueno, van a ir a la tribulación y muchos van a morir. También muchos cristianos verdaderos se van a distanciar de los cristianos que tienen la actitud Filadelfia cuando comienza la pretribulación. Disculpe, persecución antes de la tribulación. Y muchos van a pensar que esa es una buena idea o un buen plan, pero ese es un error. Y muchos no van a caer en cuenta de su error, sino ya cuando es demasiado tarde y la gran tribulación está comenzando y ellos quedan atrapados en ella. También hablé de un decreto que será transmitido y las personas tienen que obedecerlo, si no, tampoco van a poder escapar. Bueno, de todos modos, en conclusión, no endurezcan sus corazones, presten atención a la palabra de Dios y apoyen la obra de Filadelfia en los últimos tiempos. Oren para que sean dignos de la protección de la prueba que viene al mundo entero. Y no pienses que estas cosas no van a suceder, porque cuando ellas lleguen, ellas van a llegar de sorpresa. Este fue el Dr. Tío para la continuación de la Iglesia de Dios.